Hola, mi nombre es Paola. Estudio medicina en la Universidad Católica de Honduras. Estoy cursando la clase de prevención en salud de la sección 1702 y el grupo número 2 trae lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es de muy gran interés para lo que son las mujeres. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es, qué es la enfermedad pélvica inflamatoria, y es que se define como una inflamación, como su nombre lo dice, de lo que es el tracto reproductivo superior. Estamos hablando de lo que es el endometrio, que es la capa de músculo interno del útero, lo que es las trompas de falopio y lo que es el ovario y estructuras adyacentes como el peritoneo pélvico. Esto es causado por una infección que normalmente accede por el cuello uterino, por la vagina hacia el tracto reproductivo superior, infecta estas estructuras y como respuesta del organismo, entonces se lleva a cabo lo que es la inflamación. Tenemos la endometritis, la endometritis es la inflamación de lo que es el endometrio, salpingitis, que es la inflamación de las trompas de falopio, la pelviperitonitis, que es la inflamación del peritoneo pélvico, y una de las principales complicaciones que se miran asociadas con esta enfermedad son los accesos tubo-ováricos, que todas estas afecciones, principalmente endometritis, salpingitis, pelviperitonitis, que se caracteriza esta enfermedad, pueden agravarse en la paciente, presentar perihepatitis o periesplenitis. Hay dos tipos de enfermedades pélvicas e inflamatorias, está la aguda y la crónica. La aguda se caracteriza por tener una duración menor de 30 días, que es causada por el ascenso espontáneo de microbios desde el cuello uterino o vagina al endometrio, trompas de falopio o estructuras adyacentes. El 85% de estas infecciones son transmitidas por la transmisión sexual durante las relaciones sexuales, o también son provocadas por microbios asociados a vaginosis bacteriana. El otro 15% se debe a organismos respiratorios o entéricos que han colonizado lo que es el tracto genital inferior, que esto normalmente sucede cuando la paciente tienen defensas bajas, son inmunodeprimidos, entonces estos microorganismos acceden a estas estructuras y como la paciente está débil, el organismo no se va a poder defender contra estos microbios y terminan infectando. La enfermedad pélvica inflamatoria crónica se caracteriza por una duración mayor de 30 días. Se define por una infección por Mycobacterium tuberculosis o especies antinomices, más que como un dolor pélvico recurrente crónico. Ya las manifestaciones clínicas, y es que esta enfermedad se caracteriza principalmente por dolor y por sensibilidad pélvica abdominal inferior, que va de una severidad del dolor de suave a severo. Son dolores frecuentes y estos síntomas empiezan aproximadamente una semana después de iniciar lo que es el periodo menstrual. Cuando la enfermedad no es tratada tempranamente, entonces se complica y puede tener síntomas adicionales como la fiebre, náuseas, vómito, alteraciones urinarias, disuria, dolor al orinar, sangrados intermenstruales entre periodos o poscoital. Puede que la paciente sangre después de las relaciones sexuales. Puede presentar dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales. Puede presentar secreciones vaginales anormales o presentar un dolor abdominal superior derecho, que esto es poco común. Las causas principalmente son infecciones, principalmente
infecciones contagiadas durante las relaciones sexuales por bacterias Neisseria, gonorrea o Chlamydia trachomatis, cuando se tiene relaciones sexuales sin protección. Las menos comunes ya son bacterias que entran al tracto reproductor en cualquier momento cuando la barrera del cuello uterino sea perturbada, como cuando, en la menstruación, después del trabajo de parto, en abortos espontáneos o abortos inducidos. Y en raras ocasiones las bacterias también pueden entrar en el tracto reproductor cuando se está insertando, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, por ejemplo, el DIU, que es un anticonceptivo a largo plazo. O cualquier procedimiento médico que implique la inserción de un instrumento en el útero. Y muy rara vez la infección de las trompas de falopios pueden proceder de infecciones que comienzan en la cavidad abdominal, como pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, o como consecuencia de una infección a nivel de la sangre, que estas alcanzan lo que son órganos del tracto genital superior. ¿Cuáles son las complicaciones? Y es que esta enfermedad puede causar lo que son cicatrización de estos órganos pélvicos, y esta cicatrización puede llevar a un embarazo ectópico, a infertilidad, a un dolor pélvico por tiempo prolongado, o llegar a tener lo que es un acceso tubo ovárico. Voy a hablar más principalmente de estas complicaciones, un poquito de cada una. En los embarazos ectópicos, esta enfermedad es una de las causas principales de embarazos ectópicos a nivel de las trompas de falopio. Y es que un embarazo ectópico puede ocurrir cuando la enfermedad no se trata, ha causado un desarrollo de tejido cicatrizante en esta trompa de falopio, y hay como se impide, ese tejido cicatrizal impide el paso de lo que es el óvulo fecundado a través de la trompa de falopio para implantarse a nivel del útero. Entonces no llega al útero, se queda a nivel de la trompa de falopio, se implanta ahí, y estos embarazos ectópicos pueden causar hemorragias severas que ponen en riesgo a la paciente, y aparte requiere de una atención médica de emergencia. Una infertilidad, esto pues la enfermedad daña los órganos reproductores, que esto puede llegar a la incapacidad de la persona en quedar embarazada. Más que todo esto es causado en aquellas personas que han tenido, muchas veces han pasado por enfermedades inflamatorias pélvicas, o se ha retrasado en tratarse la enfermedad, entonces esto aumenta el riesgo de tener infertilidad. Dolor pélvico crónico, y es que este dolor pélvico puede durar de meses a años, y la formación de estas cicatrices en las trompas de falopio y en otros órganos pélvicos puede ser la causa del dolor durante relaciones sexuales y durante la ovulación. Los accesos tubo-ováricos, la enfermedad inflamatoria pélvica puede causar un acceso que es una recolección de pus que se forma en estos órganos del tracto reproductor. Lo más común es que los accesos afecten trompas de falopio y ovarios, pero también pueden desarrollarse a nivel del útero y otros órganos pélvicos. Si un acceso se deja sin tratar, esto podría desarrollar una infección que pone en riesgo la vida del paciente. Ya hablando del tratamiento, y es que una vez que se estabilizó, lo que es la paciente de 48 a 72 horas se encuentra estabilizada, no tiene fiebre, no tiene síntomas, entonces la paciente se puede tratar ambulatoriamente, mandarla a la casa y dar medicamento por vía oral. Pero si la paciente, esta enfermedad es severa,
es grave, tiene o no acceso tubo ovárico, entonces la paciente se va a tratar de forma hospitalaria. El tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria es empírico, implica la combinación de 2 o más agentes antimicrobianos de amplio espectro que cubra probablemente los microbios principales de la enfermedad, que se habla de Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis. Ya hablando de los medicamentos, de los antibióticos, tenemos que cuando se trata ambulatoriamente se puede administrar doxiciclina con o sin metronidazol, con uno o más de los siguientes medicamentos: ceftriaxona, cefoxitina o otras cefalosporinas que se administran por vía parenteral, cefotaxima o ceftriaxona. Cuando se trata hospitalariamente, se puede dar cefotexan junto con doxiciclina, cefoxitina junto con doxiciclina o clindamicina junto con gentamicina. Ya hablando de las medidas de prevención, la prevención primaria, la principal es hablar, educar a lo que es a la población sobre la educación sexual. Educar a la población también femenina respecto a la sintomatología del dolor pélvico inflamatorio, promover el uso de preservativos, promover el seguimiento y el control ginecológico. La prevención secundaria, aquí hablamos del diagnóstico y del tratamiento, donde el diagnóstico clínico debe de cumplirse todos los criterios mayores y uno o dos de los criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos un dolor abdominal pélvico continuo de progresión bilateral en ambos lados a nivel de la pelvis. Dolor anexial en la exploración, dolor a la movilización cervical durante la exploración y un historial de actividad sexual en los últimos meses. Entre los criterios menores está la temperatura mayor de 38 grados Celsius, leucocitosis mayor de 10.500 leucocitos, el volumen corpuscular medio elevado, la proteína C reactiva elevada, que la proteína C sale elevada cuando se está pasando por un proceso inflamatorio, un exudado anormal endocervical o una infección cervical que ha sido documentada por Neisseria gonorrhoeae o por Clamidia trachomatis. Ya el diagnóstico laboratorial se pueden hacer hemogramas, bioquímica general, un PCR, una sedimentación urinaria o un test de gestación. El diagnóstico de imagen, que es el diagnóstico definitivo, es mediante imagen. Puede ser una eco transvaginal u otra prueba de imagen que pueda verse lo que es un engrosamiento de las trompas y líquido de las mismas con o sin líquido pélvico libre en el complejo tubo ovárico. Una laparoscopía que confirma el diagnóstico y el aislamiento en muestras peritoneal de Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis o flora polimicrobiana. Ya hablando del tratamiento, este puede ser farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico tenemos el tratamiento con antibióticos, el tratamiento para estabilizar al paciente. Cuando presenta fiebre, por ejemplo, se le puede dar acetaminofén, entre otros medicamentos. Tratamiento de las parejas que ha tenido en los últimos 2 meses, retirar el DIU, el método anticonceptivo, si la paciente lo tiene, un drenaje quirúrgico de accesos tubo ováricos y en el caso excepcional, practicar lo que es una histerectomía urgente. Ya el tratamiento no farmacológico, aquí se habla de medidas de prevención mediante la educación sexual, del uso de los anticonceptivos,
educar a la paciente del uso del preservativo, el condón, y educar a la paciente de la importancia de acudir al médico si se presenta uno de estos síntomas. Y por último, la prevención terciaria. Hablamos de recuperación, de reeducación, readaptación y reinserción de lo que es la paciente a la sociedad. Tenemos que en la recuperación, tenemos que tener un seguimiento de la paciente para ver la evolución de su enfermedad por el médico que le está tratando, el ginecólogo. Una reeducación, referir al paciente al ginecólogo, donde le va a proporcionar información sobre la enfermedad que está cursando. Una readaptación, remitir a la paciente a tratamiento psicológico y rehabilitación hormonal en caso de haberse practicado lo que es una histerectomía. Una reinserción, integrar al paciente a la sociedad mediante la educación de sus procedimientos y una rehabilitación completa. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado lo que es el video y déjenos un like.